El día que supe que hay algo después de la muerte. Hola Pepe, me llamo Julio. Soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo poco tiempo siguiéndote, pero me gustan mucho tus historias y quiero compartirte mi experiencia. Esto trata de cuando mi padre falleció, y es que aquello me cambió totalmente la percepción de lo que yo pensaba que éramos, y supuso un antes y un después en mi vida. Espero que no te resulte demasiado larga mi historia. Yo siempre he sido muy racional y siempre había tenido claro que cuando alguien fallece, se muere y punto, se acabó. Siempre me había considerado ateo o cuanto menos agnóstico. Nunca me había planteado la posibilidad de que hubiese algo más allá después de la muerte. Sin embargo, el que la vida no tenga un sentido, de que no seamos una simple aventura química y que nuestra conciencia, nuestros pensamientos y sentimientos, etcétera, se esfumaran en la nada una vez muertos, también me resultaba sumamente extraño, aparte de terrorífico, claro. Llevaba muchos años intentando comprender por qué estamos aquí, cuál es la razón de nuestra existencia. Había leído todo lo que era capaz sobre física, cosmología, filosofía, pero no había llegado a ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, no soy mucho de leer sobre mística, nueva era, pseudoconciencias y demás, y por supuesto todo lo relativo a lo espiritual. Me parecían patrañas, más que nada puro negocio. El 4 de agosto del 2011 se fue mi padre, y digo se fue y no falleció, no porque quiera pensar que fue así, o porque ese sea mi consuelo, sino porque así lo vi y lo viví. La muerte de mi padre, lejos de ser la experiencia amarga y traumática que yo esperaba, fue la experiencia más intensa que he vivido hasta ahora. Ni siquiera el nacimiento de mis hijos puede compararse ni de lejos. Como ya he dicho, yo nunca he sido creyente. Mi padre tampoco era para nada creyente y desde luego no tenía ningunas ganas de morir. Digo esto para dejar claro que la experiencia que tuve no era por haber estado influenciado de alguna manera en ese sentido. Mi padre llevaba un año enfermo de cáncer. Ni la cirugía ni la quimioterapia habían conseguido detener la enfermedad. Él sabía que la cosa no iba bien, pero creo que hasta el último minuto de lucidez no perdió la esperanza ni las ganas de vivir. Unos días antes, el día 31 de julio, domingo, tuvo una hemorragia pulmonar como consecuencia de una de las metástasis que tenía en una costilla. Cuando ingresó en urgencias, los médicos me dijeron que apenas viviría unas horas, pero que no pasaría la noche. El caso es que después de 4 días aún estaba vivo y se había estabilizado. Los médicos no podían explicar cómo seguía ahí. Durante esos 4 días, mi hermana y yo no nos separábamos de su lado, pues esperábamos su muerte en cualquier momento y queríamos estar junto a él cuando eso ocurriera. En la tarde del miércoles terminaron de sedarle. Él no mostraba ningún signo de que fuera consciente de lo que ocurría a su alrededor, aunque la doctora de paliativos nos dijo que podía oírnos. Curiosamente, y no sé cómo sucedía, había ocasiones en que notaba perfectamente que me hablaba de alguna manera. Oía su voz en mi cabeza que me decía lo mucho que nos quería, pero rápidamente mi mente se defendía y me decía que eran simples imaginaciones. De todas formas, comprendía claramente que estaba vivo por amor hacia nosotros y me di cuenta del esfuerzo que eso le suponía. Vivía a pesar de todo, por amor, no quería irse y dejarnos solos. El jueves 4 de agosto por la mañana pasó visita a la doctora de oncología y nos dijo que no entendía cómo mi padre seguía vivo, pero que sus constantes eran buenas y no sabía el tiempo que iba a aguantar así. Nos dijo que nos fuésemos a casa a descansar y a comer algo decente, pero nosotros no queríamos irnos. Decidimos bajar hasta el restaurante del hospital para comer y así turnarnos. Cuando regresé de comer, mi hermana me dijo que acababa de irse la doctora de paliativos y que hablando con ella sobre el aguante que estaba teniendo mi padre, ésta le había dicho que él estaba esperando que le diéramos permiso para partir, que no quería irse sin despedirse de nosotros y que hasta que no lo hiciéramos, él aguantaría lo imposible para seguir ahí. A mí eso me pareció algo surrealista, pero dada la situación me armé de valor. En esos momentos, morirse me parecía algo difícil, doloroso y terrible,
y quería ayudar a mi padre para que lo hiciera de la mejor manera posible, pero no sabía cómo. Me puse a un lado de la cama, mi hermana estaba al otro. No sé por qué razón, puse mi mano sobre su pecho. Notaba el latido de su corazón perfectamente. Le dijimos lo mucho que le queríamos, que se podía ir tranquilo, que nosotros ya estábamos preparados para seguir solos y que ya era hora de que pudiera descansar. Recuerdo que le dije que aquello no podía terminar así, que estaba seguro de que nos volveríamos a encontrar algún día. Yo creo que se lo dije para que no tuviese miedo, aunque no estaba para nada seguro de aquello. Era como cuando le dices a un niño que no le va a doler cuando lo van a inyectar en el médico. Tú sabes que sí le va a doler, pero es una pequeña mentira piadosa para que se sienta mejor. Esa pequeña mentira para mí fue decirle: adiós, papá, hasta pronto. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Lo besé en la frente y su corazón dejó de latir. Me quedé muy sorprendido por aquella sincrología, pero ahí no había acabado todo. Inmediatamente noté, vi o sentí, no sabría cómo definirlo, que algo salía de su cuerpo, me atravesaba y se iba. Una especie de descarga eléctrica me recorrió todo el cuerpo. Incluso tuve la sensación de que me elevaba del suelo y volvía a caer. Fue como una sensación de vértigo, una sacudida que no sabría cómo explicar, como cuando vas en carretera a alta velocidad y bajas un desnivel y sientes cómo el estómago sube y baja de manera repentina. Miré a mi hermana y por la cara que tenía, supe que estaba sintiendo lo mismo que yo. Empezó a decir: ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Se ha ido, se ha ido. Inmediatamente nos embargó una paz como nunca lo había sentido. Todo parecía maravilloso. No sé si la habitación se iluminó de alguna manera, pero fueron unos segundos o minutos, no lo sé, en lo que de repente entendí todo. Supe de alguna manera que aquello tenía que ser como fue. Miré el cuerpo de mi padre y tuve la sensación de ver una funda vacía. Sentía perfectamente que él ya no estaba ahí. En ese momento no me hubiera importado en absoluto si hubiera cogido ese cuerpo y lo hubieran tirado directamente a la basura. Tal era la sensación que saqué el celular e hice una foto para ver si la cámara podía captar lo que yo estaba viendo. Esa sensación de sentir perfectamente el cuerpo vacío me sorprendió bastante. Sin embargo, viendo luego la foto, esta por supuesto no reflejaba lo que veían mis ojos. Cuando salimos del hospital, mi hermana y yo estábamos eufóricos. Sí, aunque cueste creerlo. Es más, ni siquiera me sentía mal. Era bastante raro sentirme tan bien en tales circunstancias. La gente nos miraba raro, y no dudo que pensaran que aquello que relatábamos era fruto de nuestro estado de shock. Desde entonces mi vida ha cambiado. Supe que aquel regalo que recibí cuando falleció mi padre no era solo para mí, tenía que compartirlo. Leí y investigué todo lo que pude. Llegué a la conclusión de que aquello había sido algo de eso que llaman un EMC, experiencia de muerte compartida. Después de 12 años de la partida de mi padre y de tener la experiencia que tuve, me han pasado muchas cosas que han hecho que ahora esté seguro de que la muerte no es el final. He descubierto también el viaje azul y he tenido la fortuna de poder llevar a muchas personas hasta allá para que puedan visitar a sus familiares y comprobar que ellos siguen más vivos que nunca. Estos viajes han proporcionado consuelo y alegría a cientos de personas que creían haber perdido a sus seres queridos, y a mí muchas pruebas de que no desaparecemos cuando morimos.